al espacio o dentro del espacio subaracnoideo, ¿no? O sea, tenemos una foto. Esto sería la cisterna, ¿no? La cisterna, como invadido, como se descubre. Obviamente que esta es una bacteria, ¿no? La bacteria será media, es esta, ¿no? Hay un sangrado acá, de hecho un hematoma, ¿no? Entonces dice acá, ¿cuál es la causa? O sea, la causa, digamos, no es espontánea, es la más frecuente, porque hay también hemorragia cerebral traumática, es la más frecuente de las espontáneas. Esta incidencia, dice de 10 a 20 casos por 100.000 al año, es de acuerdo a cada región, pero en promedio es eso. En personas de 50 años es más frecuente, pero también hemos tenido en pacientes jóvenes de 16 años, 15 años. Esto sí es cierto, más de mujeres, el doble que de valor. Mira aquí esta alta tasa de mortalidad, 25%. En este porcentaje fallece inmediatamente, porque es un sangrado muy masivo, ¿no? Ya no hay opción para dar el tratamiento. El 10% en la primera semana y el resto prácticamente en la segunda y cuarta semana. Estos antecedentes de fumar que tengas presión alta aumentan el riesgo de sangrar. No vamos a tomar nervios. Acá no habla nada de antes, ¿no? Como dice teología, como digo, puede ser espontáneo, puede ser traumático. Entonces ya sabemos que la causa más es por la ruptura de un aneurisma. Ya es el porcentaje. Algunas malformaciones que están cerca al espacio superior pueden invadir y también se le incluye ese porcentaje. Estas infecciones, tromboflebitis, meningitis, endocarditis, vasculitis, el lupus de células gigantes y la pleurotitis nodosa también producen hemorragia cerebral. Son los menos porcentajes. Las neoplasias como el melanoma, el cáncer broncógeno, el mismo adenoma hipoficial puede producir este hemorragia cerebral. Y también los trastornos hematológicos, ¿no? Que tienen hemofilia, púrpura, mieloma, trombocitopenia, telangiectasia, también pueden causar espontáneamente una hemorragia subaracnoidea. Pero ya sabemos que la más frecuente es la vascular, es los aneurismas. ¿Dónde están localizadas los aneurismas? Frecuentemente, ¿no? Están simplemente en la base del cerebro, ¿no? O sea, en el que se llama el polígono de Wilson. Entonces, acá hay un porcentaje, ¿no? De la circulación anterior dada por las carótidas y de la circulación posterior dada por las arterias vertebrales con la axila. Pero en su mayor porcentaje es en la circulación anterior, no como es el porcentaje. Y en la posterior es el 5-10%. Dentro de la circulación anterior tenemos 40% de la carótida interna antes que se divida. El 30% de la cerebral anterior, ¿no? Acá será anterior. Y el 20% de la cerebral media, la que se sale para esa cerebral. Ese es un porcentaje. Entonces, si yo le pregunto, diga usted, ¿qué arteria cerebral tiene mayor porcentaje en presentación de aneurismas? La carótida interna. O si le preguntan, ¿qué circulación cerebral tiene mayor cantidad de aneurismas? La circulación anterior, ¿no? Por sistema carotidio y el sistema vertebrovascular son los mismos. Sigamos. Ya sabemos que en términos generales una arteria tiene un endotelio, una capa muscular y una capa perivascular, ¿no? Entonces ya se ha demostrado de que el aneurisma, la pared está adelgazada, solo tiene tejido fibroso, tiene capa íntima y adventicia que es la periférica sin muscular. Entonces hay una degeneración de estas capas fibroelásticas. Generalmente se produce en la bifurcación de una arteria. Posiblemente debe ser porque como la sangre es bombeada constantemente, entonces
esa pared, ese segmento, por algunas X razones no tiene capa muscular y entonces poco a poco va dilatando. Entonces, los aneurismas que tienen menos de 10 milímetros o que tienen 10 a 20 milímetros son los que producen la verga sudermedera. Hasta mucho se equivocado. Los aneurismas que tienen más de 10 milímetros que casi no se rompen. Los que tienen de 10 a más o son gigantes, los que tienen tendencia a romper. Pero el tema es 10 milímetros. Mientras más grandes, más posibilidades de romper. Acá está. Entonces, hay ¿cuántas formas hay? Los más frecuentes son los saculares, ¿no? En la zona de bifurcación y acá han puesto en la complicante anterior, ya hablando ya en el polígono de Wilson. Ahí deben traumático, aterosclerótico y con una infección, sobre todo con hongos. Pareciera que al regresar a las arterias se van formando dilataciones vasculares, tipo aneurisma. En realidad no son tan aneurismas, pero se les considera como aneurisma. También hay unas enfermedades que si yo encuentro un paciente que tiene poliquistosis renal, o sea, tiene un riñón con varios quistes, tengo que descartarle que no tengo aneurisma también, porque eso es porque tiene otras enfermedades, ¿no? Displasia muscular, acromial, la causa de la aorta, o alergia de la tengo que descartar que no tenga eso. O si un paciente ha tenido un trauma como una idea o tiene estas enfermedades, tengo que descartarle que no tenga o sea, estos aneurismas saculares están con más frecuencia que en la complicante anterior. Es lo que quiere decir que acá están los tipos de aneurismas. Este es el típico, ¿no? Entonces, tiene ahí un cuerpo y un cuello, ¿no? Un cuello donde se puede hacer el clipaje. O sea, cuando hoy en día hay dos formas de operar la aneurisma: el clipaje y la embolización. Este es un aneurisma fusiforme, así, bastante blanco, colocado. Y aquí es difícil de tener un cuello, o sea, casi entraría en boga una embolización. Acá hay un aneurisma gigante, grande, que tiene 2,5 centímetros de ancho. Y son los que tienen tendencia a romperse. Y tiene un cuello bien grande, que dice acá 2, 3 clics. Y acá hay una imagen típica de un aneurisma saccular. Y acá tengo un aneurisma muy pequeño. El código de los aneurismas por infecciones son pequeños nomás. Parecía que ahí se anida y se come, vamos a decir así, la placa muscular y ahí hace la dilatación. Acá este tipo de ese aneurisma saccular, ¿no? Y en realidad esto que acá es difícil de dar, qué clipo, dónde lo embolizo, porque si lo tapono eso ya no va a tener circulación de arteria. Eso lo que hace que acá es cubrirle con, o sea, esa aneurisma cubrirle con un material especial ahí, con muslo, hay teflón para que no reviente, ¿no? ¿Qué no se puede hacer otra situación? Estamos hablando de la hemorragia subarachnoidea, no tanto de la aneurisma. Los factores de riesgo, ¿no? Es el tamaño del aneurisma. Mientras más grande es, más de 1 milímetro, no, pero más de 1 centímetro, tiene tendencia a romper. Cuando vayas a aneurismas, en la localización, en los aneurismas, hemos dicho que la arteria comunicante anterior son los que tienen más hiérgico, los aneurismas asintomáticos. Le da el tabaco y la infección arterial. No se olviden de esta clínica, de estos síntomas de un paciente que en forma súbita, estando bien, conversando, hablando, obviamente sin antecedentes de cefalea, presenta cefalea brusca, tengan náuseas y vómitos,
Bueno, 10 bucal eso lo puede ver el médico especialista. O usted ya es un estudiante, ya debe saber cuánto es 10 bucal. Puede tener trastorno del estado de conciencia. Y si el sangrado es más súbito, puede ser hasta un paro cardiorrespiratorio. Estas tres diarreas son importantísimas, que yo tengo que pensar que lo más probable es que tenga una hemorragia cerebral. O una hemorragia intracerebral. Porque también, para los hematomas intraparenquimales está casi lo mismo, pero sí no va a tener higiene bucal. Entonces, ¿qué voy a encontrar un paciente también que me va a ayudar, aparte que tiene cefalea intensa, náuseas, rigidez, tiene alteración del estado de conciencia? Voy a tener alteración del tercer par craneal y también del sexto par craneal, ¿no? Esto no corresponde acá. Puede haber acumulación y confusión, puede haber disparecias si es que el sangrado es de la arteria cerebral media, derecha o izquierda, ¿no? Puede haber parejas de las piernas si es que es de la duplicante anterior. Puede haber parejas subpiovideas extensas, puede haber el famoso edema de papila, puede haber gente cuando ya tiene hipertensión endocraniana, ¿no? Bueno, a veces es tan intenso el sangrado que puede haber sangre en el humor víctima. Entonces acá, mira qué nos da la clínica de la arteria comunicante anterior. O sea, alteración de estado de conciencia, alteración hidroelectrolítica. ¿Qué da esta enfermedad? Síndrome de ejecución hidrocolea de hormonas tiroideas, que produce la hiponatremia. Es como hipertensión arterial severa, anomalía de tipo cardíaco, aumento de la transmisión de microsis, puede alterar la LKG, ¿no? Eso es cuando tienes un aneurisma roto de la arteria comunicante anterior, ¿no? O el hematoma va a quedar formado. Entonces, como decía mis compañeros esta mañana, si tengo todos esos síntomas, a un paciente que viene de emergencia, obviamente que ya lo he estabilizado, ¿no? Le he puesto su ventilador, le he puesto su oxígeno, su vía, ¿no? Le he calmado el dolor, la sedación, eso es como base, he pedido sus análisis, los hematométricos. ¿Qué tengo que hacer como primer paso ya en cuestión de neurocirugía? Porque lo otro lo hace el médico de traducción, ¿no? Hacer una tomografía. Sobre una tomografía, como siempre les repito, hay tres tipos de imágenes. Imágenes isodensas, que son parecidas al parénquima, hiperdensas, que son parecidas al hueso, porque es el hueso, e imágenes isodensas, que son más oscuras que el parénquima, como aquellos en fotografía. Entonces, si ya tengo ubicado bien todas las cisternas, porque ahí va a estar la relación de idea, ahí veo acá. Acá veo un sangrado en el valle siliviano, ¿no es cierto? Está del lado derecho, que se ha invadido hacia el perímetro encefálico y llega hacia la parte posterior, ¿no? Inclusive pasa al otro lado. Entonces, acá, ¿qué sospecho yo acá? Que es una hemorragia subaracnoidea, que porque el sangrado tiene más acá, puede haber un aneurisma de qué arteria, cerebral, media, porque la media va para allá y la cerebral anterior va para acá. En la columna anterior ya se va para acá. Entonces se da la vuelta. ¿Sí? Ya, mira esa imagen. Está. Allá, ¿es acá? Allá. Primero, como dice ahí, sin contraste para detectar la sangre, como en este caso. Cuando yo tengo así, tengo que tomarle placas al día siguiente porque me puede ser hidrocefalia, ¿no? Ya después, cuando el paciente ya está más claro, más estable, ya me dejan para mi concepto, ya no se hacer contraste, sino hay que hacer una angiografía cerebral o una angioresonancia o una arteriografía, que es lo que nos da el diagnóstico final, ¿no? Acá es una amplia sospecha, ¿no? Porque si acá yo le meto contraste, va a pintar las arterias igual y el hematoma no va a dejar distinguir bien el aneurisma. Por eso en este caso, sin contraste, ¿qué vemos ahí? Este es un aneurisma gigante, una alta sospecha de un gigante. Es gigante, ¿no? El hematoma se ha roto chiquito. ¿Por qué se mira si es un aneurisma debe estar lleno de sangre en todo el espacio, ¿no? Porque
está en circulación. Cuando la sangre está en movimiento se ve oscuro, se ve así como está ahí. No se ve, cuando la sangre está quieta, se ve así como esto. O sea, acá tiene como pero la sangre en el medio está circulando, estás haciendo circulación. Pero acá se ve que es un hematoma, acá la sangre está quieta, es un coágulo, ahí varían los ventrículos, ¿no? Por eso hay embarcación con hematoma cerebral, hematoma de sus costados, e inundación ventricular. Es importante. Antes, cuando yo era estudiante, no había tomografía. Era arteriografía, era radiografía, era neumoencefalo. El doctor le echaba la columna y le metía ahí, la plantaba de cabeza y llenaba el doctor cardíaco para que era eso. Y así se diagnosticaban tumores, neumonismo. Después ya apareció la tomografía. Acá, por ejemplo, es otro embarazo de idea, ¿no? Tenue, más, no es tan intenso como la otra, ¿no? En la base de acá. Está más papelero del lado izquierdo, ¿no? O sea, muy importante la tomografía. Hoy en día. Ahí también, acá hay una pareja sobre idea, ¿no? Los surcos a la región frontal, o sea, también esto. Una pared está limpia, así como abajo. Ya, acá tenéis una hemorragia subaracnoidea. Cuando yo me encuentro así como acá en la base, así, solo encuentro así la periferia, ya no, porque los aneurismas, como muchos, son más frecuentes, un 99% que en la base del cerebro. Pero cuando yo encuentro hemorragia en los surcos cerebrales, o bien es traumático, y si no tiene antecedente traumático, puede ser las otras causas que he dicho, ¿no? Picótico, o tiene una enfermedad de la alteración de la coagulación, pues eso hay que pensar en estos casos. Pero igual esta cefalea brusca puede ir sangrar, la sangre en el cerebro duele como terrible. Nosotros cuando éramos estudiantes, el profesor nos decía, a ver, ¿cómo sabes que la sangre duele? Te sacaba 1 centímetro de sangre y te inyectaba y dolía como la mierda. Así decía, ¿no? así lo decía el profesor, para que sepas así. Decía, ¿quiere las anestesias? El que está con dolor y con qué? Metanizol. ¿Dónde? A la narra. A ver, venga, colócale un metanizol a la narra. Ya. ¿Tú sabes por qué es un metanizol a la narra? O sea, que viene terrible, duele. De hecho, tienen que pensar que igual lo meto a la vena. Igual antes había la buscapina compuesta para los cólicos. Ellos venían con cólicos de 50 días. Y nosotros, estudiantes, ya había el pian compuesto y había también la. ¿Qué has dicho antes? Para los cólicos quedan ahora, los cólicos vesiculares. Había buscapina compuesta. Y eso te nada. El paciente que venía con su cólico, amenazía, se le pasaba el dolor y salía así. Porque también dolía terrible. Y eso pues es para que nunca recetes a la tarde. Entonces ahí vemos un claro una pareja subaracnoidea, ¿no? Y en la base, pero llama la atención que también acá hay una pareja subaracnoidea, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Para eso hay que hacer los exámenes de diagnóstico. Cuando dice, a veces tú tomas un paciente que tiene cefalea intensa, nada, pues la clínica de una pareja subaracnoidea y su tomografía está normal. Entonces nos obliga a hacer una punción lumbar. Como dice, una punción lumbar. Si la TAC es negativa y sigue sospechando que es una pareja subaracnoidea, que puede ser normal en las primeras 12 horas en la tomografía, por supuesto. Es diagnosticar al 100% entre las 12 y 24 horas de semana. Si hay una tomografía no sale nada, ya no sale nada. Esta prueba de la punción lumbar tiene que ser una prueba con experiencia, porque a veces uno hace punción lumbar y saca sangre y está sangre. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Ahí está la comisión de las tres, la santocolomía, pues que es la fotografía. Pero nosotros clínicamente, por eso no sé hacer. Cuando los eritrocitos están en un espacio que no tiene que ver nada, va a haber crenocitos. ¿Ya?
pero tiene que pasar más de 24 horas para que, si yo tengo un sangrado que no se visualiza en la tomografía y está en el cefalotiro, entonces al día siguiente va a haber crenocitos, que generalmente es el 0.5%, pero ahí aumenta el crenocitos. Y esa es nosotros, el diagnóstico, que nosotros más del 10% es una sensibilidad muy tenue y nos obliga a hacer una angiografía. Es lo que está haciendo esta ecografía. Pero ahora tenemos la resonancia nuclear magnética, que es de más precisión, como dice ahí, para ver si tienes o no tienes una hemorragia que en la anatomía no sale. Pero lamentablemente los hospitales no cuentan con el Estado, en vez de estar pagando plata a los policías que matan a la gente, ven con una resonancia. En vez de dar plata a los trabajadores del Congreso, no como ellos no tuviesen necesidades, en cada hospital hay un resonador. Pero también, ¿qué pasa? Los hospitales tienen resonador, tienen todo. Pareciera que yo, como negociante, pongo un bioresonancia al frente. Le digo al joven, malora, no se malora. Y tengo que estar yendo al frente. Entonces, incomplejos. Ya, entonces acá la resonancia, dice, se hace por la talla negativa, ¿no? Dice acá, en estadios tardíos de la resonancia, destrucción de velocidades en el tronco encefálico. Diagnóstico de hemosiderosis tras hemorragias repetidas, detección de aneurismas, trombosadas, y también identifica origen de varias aneurismas. Entonces es muy importante contar con este examen con la tomografía. Pero en el 98% en la tomografía de alta resolución se puede diagnosticar. Y hoy día la ecografía esta dice indispensable la arteriografía. Nosotros lo llamamos panelografía, ¿no? Se pone un catéter en la ingle, ahí tiene aeroscopía, se camina por la aorta, pasa el ventrículo, sale por acá, te quiere dirigir, dice eso. Dice, imprescindible para el resto de la idea. Si hemorragia negativa, 20% de en 2 semanas. Debe incluir las 4 grandes arterias, ¿no? Las 2 ventanadas, las 2 ventanadas. Dice que 20% de las veces hay múltiples aneurismas, mira. Ya está. Bueno. Ustedes saben que este otro examen, Doppler transcranial, ¿cuál es la configuración más frecuente de una hemorragia de una idea? Es el vasospasmo, como dice la gente. Mediante este examen podemos ver la gravedad. El Doppler nos dice la velocidad que va el flujo sanguíneo. Y si aumenta la velocidad es porque el cerebro necesita más sangre. Y acá son los estudios de la resonancia o tomografía. Hoy en día, como dice acá, ¿no? Sí está contraindicada la terapia, eso es falso. Nosotros en nuestros tiempos hacemos terapias por el cuello. Si sospechamos dónde está la hemorragia, según la clínica, hacíamos de este lado, acá salía. No hay negativa al otro lado. Y también está por acá las vertebrales atrás. Se usa más adentro, es que ya lo va a echar a mis versos. Por eso la gran mayoría de mis profesores han muerto de cáncer. No han llegado a 70 años, se han muerto. Pues, volvieron a usar nosotros este examen. Ya nos conocemos, protectores, Entonces, mantener a medio de estudiar ya nos trajeron la tomografía, ya nos hemos liberado. Mira, está típico con la ecografía. Acá yo sospecho un adenoma gigante, ¿no? Ahí está, mira. ¿Cómo sale, no? Grande. Debe ser de la carota interna, ¿no? Adenoma gigante de la arteria carota interna, de la base, antes que se bifurque. Está típico como adenoma saccular, ¿no? Y acá está listo la verdad. Entonces, yo tengo una aneurisma que se ha roto, ya estoy en el hospital, tengo que saber esto, que la posibilidad, acá ustedes dicen más, ¿no? 45%. El 10% ya han estado moribundos, porque de la casa al hospital, que todo es un caos, ¿no? Tienes un paciente, y no de cabeza, acaso al tiro lo traes al hospital, y uno dice, ¿qué te pasa, no?
dale tecito, calorcito, que tengas. No le pasa una hora, pero si llamas al SAMUR, que vienen en media hora, por eso ha pasado 3 horas y ya no. Por eso la pelea llega a Estados Unidos, que llegan moribundos y fallecen antes de 24 horas. Y lo peor que puede haber es el resangrado. Todo paciente, por eso ahora ya los anteriores se operan antes del tercer día, pero que tienen una escala de es alta, no sé si que es pues, menos de 3. Entonces hay un resangrado ahí, ya todos se mueren. Mira el porcentaje que tiene de secuelas graves. Y también hay poco porcentaje, pero es importante la recuperación completa. Varios pacientes se han salvado antes normales también. Entonces, el resangrado y el vasospasmo, no se olviden que esas son las dos complicaciones más terribles de la medicina. Primero se presenta el resangrado al tercer día y este vasospasmo empieza a partir de la semana. Ahí están factores del mal pronóstico, como les decía, ¿no? Obviamente el estado neurológico, si está en estado de coma, lo más probable es que le vaya mal. Se valora mediante escala, aunque es. O si ya tiene un resangrado, para medir la cantidad de sangre, ahí debemos de escala, no tengo que enseñar. La obligación de la misma de la arteria cerebral media, para ellos es el más pronóstico. ¿Por qué? Porque la cerebral media casi irriga toda la mitad casi del cerebro. Mayores de 70 años, que tiene un hematoma con inundación intraventricular, ¿no? Porque te va a hacer un hidrocefalia. También los que tienen aneurismas de la arteria cerebral anterior, también, igual que acá, ¿no? Ahí está, como dice, modalidad de grado. Si tiene grado 4 o 5 de Hanges, ese compadre está pedido. Pero si tiene de grados 1 a 3, sí se van a recuperar. ¿Qué escala vas a decir? Esta es la escala de Hanges. Entonces, el grado 1, y de buen pronóstico hasta el grado 3 dijeron, ¿no? Que tiene grado 15 y solo tiene dolor de cabeza y leve signo de higiénica. El grado 2 de Hanges, o Hanges, no me acuerdo, tiene esta escala de graso. Pero aparte de cefalea, ya tiene signos benignos más intensos, de higiénica 2-3 cruces, y ya tiene pares craneales alterados, sobre todo en tercero y sexto parte. Escala de grados. Grado 3, de 9 a 12. Ya hay una ligera, un sopor ligero, te deja dormir, después está despierto, se duerme así, y ya tiene leves signos focales de anestesias, hormigueos o en los brazos. Hasta esos 3 grados tienes que operarlo sí o sí antes del tercer día. Pero si al ingreso, seguimos en el ingreso, tiene este grado 4, ya está en coma, o signos focales intensos, o tiene este grado 5, en el menor de plasma, o coma profundidad moribundo, estos ya los operan de urgencia. Entonces hay que dar un tratamiento médico, y a las 2 semanas, si tiene buena valoración de la se les puede operar. Eso uno tiene que tener en su cabeza. Nosotros tenemos en nuestra cabeza eso. Acá. Bueno, esta es otra escala de esta federación neurológica de los cirujanos. Igual que el otro, ¿no? Igual 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, este es el grado, ¿no? Este ya no hay nada que hacer acá, ¿no? El grado, este grado 5. Este grado todavía no, el motor ya está presente, entonces igual que acá para ellos que se opera. Así de manera urgente, ya todos se operan, pero de manera urgente los 3 primeros. Es una escala de Fisher de acuerdo a la tomografía. No es al tanteo, ¿no? Allá hay que ver la tomografía también, ¿no? Digo, sospechan de registro, todo, que no es previsión, pero en la tomografía no se ve nada. Entonces digo, grado Fisher 1. Puede estar de repente en coma, pero no, paciente, no tiene, pero sí tiene bien, tiene todo. Pero desde el punto de vista tomográfico tiene grado 1 Fisher, que es un buen pronóstico. Mira, el grado 2, cuando hay una fina como estas capas de sangre que tiene menos de 1 milímetro.
de grosor de sangre, ¿ya? Cuando esté sangrado. En grado 3, cuando hay coágulos refugiados y la capa es gruesa, tiene más de 1 milímetro, se tiene más. Y el grado 4, además de tener esto, hay una invasión dentro del parénquima cerebral y dentro del espacio intraventricular. ¿Ya? Obviamente que este es el